Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Estados Unidos critica el sesgo del Consejo de Derechos Humanos al crear una lista negra de empresas en asentamientos israelíes. Según un diario saudí, Estados Unidos y Rusia ya han pactado la salida de Bashar al-Assad del gobierno sirio al exilio. El ejército israelí crea una unidad especial para impedir infiltraciones de Daesh desde el Sinaí egipcio. Y Ronald Lauder lleva a cabo un inventariado del Museo Thyssen para detectar obras expoliadas a judíos. Son las noticias de hoy. En el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego viene Raquel con noticias culturales como siempre, pero empezamos hablando del gobierno de Estados Unidos, que ha criticado la resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la creación de una base de datos sobre las empresas que operan en asentamientos en los territorios en disputa, que Israel ha descrito como una lista negra. Decisión que también ha descrito como sesgada contra Israel. Pese a ello, declararon el gobierno estadounidense se opone firmemente a las actividades en los asentamientos israelíes en dichos territorios. La moción fue aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con 32 votos a favor, ninguno en contra y 15 abstenciones, la mayoría de ellas de países europeos. La decisión llega menos de 6 meses después de que la Unión Europea publicara nuevas normas para el etiquetado de productos fabricados en los asentamientos israelíes, lo que fue igualmente criticado por el gobierno de Israel. Bueno, esto es una nueva forma de señalar y en este caso lo llamativo, aunque realmente cada día nos llama menos la atención, es que el propio Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, no estamos hablando de derechos humanos individuales, los derechos humanos de Naciones Unidas se supone que abarcan a los derechos humanos de todos los habitantes del planeta. Entonces ellos hacen una lista negra y van a hacer una lista y van a decir, ojo, estas empresas están aquí. Y, que si usted quiere comprar o no, nosotros no vamos a decir que lo boicoteen, pero se los damos servido en bandeja por si quieren boicotearlo, por si quieren mandarles una bomba, por si quieren no recibirlos en los aeropuertos o lo que sea. Esto es realmente, en algún país se diría inconstitucional, pero en este caso es simplemente de hipócrita para arriba. Y fíjate que en la votación de este Consejo de Derechos Humanos, que está en Ginebra, esta resolución condenatoria de Israel, aunque no habla de Israel, ¿no? Porque dicen, no, siempre hablan de Israel, no. Están hablando de hacer una lista de un país en el mundo que parece que es el único que tiene empresas en territorios en disputa. Y yo no me voy a cansar de repetir que, por ejemplo, Chipre, que ha estado en las noticias esta semana porque han desviado un avión, pues tiene una parte conquistada por Turquía. Y las empresas que están asentadas en el norte de Chipre, ¿por qué no hacen una lista de ellas para que sepamos? O que, por ejemplo, hagan una lista de las empresas asentadas en Gibraltar, que es un territorio conquistado a España. Dentro de la propia Unión Europea, y eso va contra los derechos de los españoles, ¿no? Tendríamos que saber cuáles son las empresas que operan en Gibraltar y que ninguna empresa europea opere con ellas. Pero no, las listas negras solamente se hacen cuando se trata de asentamientos de Israel, que da la casualidad que también son asentamientos judíos, porque no se está hablando que se señale a las empresas que están en los territorios en disputa, porque en los territorios en disputa hay empresas palestinas. Pero si en esos territorios hay empresas que pertenecen a árabes, no entran en la lista negra, solamente entran en la lista negra si son empresas de judíos. Entonces, aunque la explicación pueda ser un poco tortuosa, lo que quiero decir es que es una lista negra para señalar a los judíos. Otra vez, desde Ginebra en este caso, se señala a los judíos como objetivo para el boicot, para las amenazas, para lo que la gente muy mala quiere hacer. Y otra vez voy a destacar que 32 votaron a favor y ninguno votó en contra. Entonces aquí destacan, sí, hubo 15 abstenciones en la mayoría de países europeos. ¿Pero qué es una abstención? ¿Cómo se pueden abstener en un tema de que se avasalla el sentido común y se hacen listas negras de judíos, de propiedades de judíos? ¿Qué ha hecho Alemania en este caso? No sé si estaba en el Consejo de Derechos Humanos o no,
pero da igual si es Alemania, si es Austria, si es Francia o cualquier otro país europeo de los que sufrieron en carne propia la persecución a sus judíos, a los judíos de su nacionalidad, de Hungría, de Polonia, de Rusia, de lo que sea. Y los que no lo han sufrido, por lo menos tendrían que ser más considerados después de lo que ya saben que ha pasado. Seguimos. Según un diario saudí, Estados Unidos y Rusia han llegado a un entendimiento sobre el futuro del proceso político en Siria, que incluye la salida del presidente Bashar al-Assad a otro país. El rotativo indica que esta iniciativa es conocida en los círculos diplomáticos, pero que todavía no hay un calendario para su cumplimiento en el contexto del proceso político, ni se sabe el posible país destino del mandatario. Sin embargo, al-Assad expresó esta misma semana su negativa a un órgano ejecutivo de transición y mostró su preferencia por un gobierno de unidad nacional que incluya a diversas fuerzas políticas sirias, opositores, independientes, miembros del actual gobierno y otros. Claro, lo que dice al-Assad es que en este gobierno de transición, en la nueva etapa, va a haber gente de todo el arco, digamos, ideológico, incluido gente de su gobierno, incluido él mismo. Así que Estados Unidos y Rusia pueden estar pintando margarita juntos y diseñando cómo hacer la próxima Siria, pero yo creo que que son muy ingenuos, por lo menos Estados Unidos. Rusia creo que sabe muy bien lo que está haciendo, especialmente en Siria, donde tiene unos intereses muy, muy calculados. Tiene una base naval, que es la única salida que tiene en el Mediterráneo, que está en el norte de Siria. Tiene una ayuda militar que ha prestado a Siria para que se torne la suerte de la guerra civil, que ya lleva 5 años y que ahora va encaminada hacia una victoria oficial del presidente. Y por lo tanto, Siria, cuando habla con Estados Unidos, Rusia, cuando habla con Estados Unidos, le cuenta una cosa, pero en realidad están haciendo otra. Y si no se enteran, yo creo que son muy ingenuos los americanos. No es que los rusos no hablen claro, porque de una cosa sí que no se le puede acusar a Putin de no hablar claro. Seguimos. El ejército israelí ha creado una unidad especial para hacer frente a la amenaza del grupo terrorista Daesh apostado en sus fronteras. Caracal, así se llama la unidad de combate, es totalmente mixta y están entrenados para proteger la frontera e impedir cualquier tipo de infiltración desde el Sinaí egipcio, por ejemplo, con el objetivo de atentar contra alguno de los poblados fronterizos y hasta un intento del Daesh de ocupar parte del territorio como hizo en Kurdistán. Sí, lo característico de esta unidad es una unidad totalmente mixta, o sea, no es que es una unidad donde también hay mujeres soldados, sino que prácticamente la mitad son mujeres soldados y también los cuadros que dirigen los líderes de estas unidades militares, la mayoría son mujeres. No sé exactamente qué aporte específico, por qué pensaron que necesitaban una unidad mixta justamente para la frontera con Egipto, donde antes era una zona de contrabando y de tráfico de personas, de inmigrantes ilegales, pero que hoy en día es una zona caliente donde pueden haber infiltraciones de Daesh. Seguramente esto no es una decisión arbitraria, sino que se habrán fijado que las mujeres soldados rinden especialmente en algún tipo de actividad de vigilancia, de control de las fronteras, que resulta todavía más beneficiosa que la presencia de los hombres. Y ellos están concentrados y conocen muy bien lo que puede pasar con Daesh y especialmente con estos grupos que circulan por el desierto del Sinaí, donde hoy en día se está terminando de construir una valla que es, digamos, la frontera más extensa que tiene el Estado de Israel, justamente limitando con una zona desértica y despoblada, y por lo tanto que invita a relajarse en su control. Seguramente el diseño de esta unidad tiene algo que ver con estas características especiales que se requieran.
El presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, entrevistado días pasados por el periódico español El País, lleva 25 años persiguiendo el arte expoliado por los nazis, lo que le ha llevado hasta el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, cuya colección están inventariando. Entre sus declaraciones hay resistencia en algunos museos a devolver las obras expoliadas, pero no en muchos. Quienes se resisten es porque quieren conservar obras que piensan que son importantes o porque no quieren admitir que tienen piezas que no deberían tener. La familia Kassierer reclama a la colección Thyssen desde hace años un cuadro de Camille Pissarro, aunque por ahora la justicia ha dado la razón al gobierno español. Lauder dijo también que el inventariado durará año o año y medio y que cree que habrá sorpresas para mucha gente. Bueno, seguramente esas sorpresas las iremos escuchando y las iremos informando aquí en Radio Sefará. Ya en alguna ocasión hemos dado nuestra opinión sobre lo que podría pasar con un museo, una colección que cuando uno entra en el Museo Thyssen-Bornemisza hay un cuadro explicativo que alude a que esa colección se ha hecho principalmente en los años 20, 30 y 40, justamente en la zona de Alemania. Lo que nos da la pauta de que allí puede haber más de una sorpresa desagradable para la colección Thyssen, porque pueden presentar incluso la factura de compra, pero eso no quiere decir que la compra sea legal, porque puede ser que su propietario lo haya tenido que vender bajo coacción, bajo presión, o a veces el que estaba vendiendo la obra no era su propietario bajo ningún concepto. Así que así como está en el aire el destino de esta obra de Pissarro, que no es la obra más importante de la colección Thyssen, pero sí que la que daría la puntilla a pensar de que hay más obras expoliadas en la colección. Gracias, Jorge. Tengas buen fin de semana. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, hasta el martes. Y ahora viene Raquel con noticias culturales. Empezamos las noticias culturales con una triste noticia, Raquel. Muy triste, Jordi. Hablábamos hace unos días de la publicación del último libro, del que realmente, por el momento, es el último libro de Imre Kertész, porque nos acaba de dejar. Es una noticia tristísima, no solo para el mundo de la literatura, por la muerte de este premio Nobel en 2002, sino por todo lo que ha supuesto su figura como pensador y como alguien que nos ha hecho reflexionar sobre Auschwitz, sobre el Holocausto y sobre lo que ha supuesto para la humanidad. Nos vamos a basar, si te parece, en las palabras del traductor de Imre Kertész, de Adam Kovačič, que nos han enviado una carta desde la editorial Acantilado, que es la que ha traído al castellano la obra del escritor del premio Nobel húngaro, y nos cuenta Kovačič que murió Imre Kertész a las 4 de la madrugada de este 31 de marzo de 2016. Llevaba muchos años, 15, enfermo de Parkinson. Y los últimos años han sido muy duros porque la enfermedad había hecho mella en su cuerpo, en su mente, en su alma, dice su traductor, aunque él se aferraba a la vida y en particular a lo que había sido el contenido esencial de su vida, la literatura. En enero todavía estaba trabajando con su colaborador Zoltán Hafner en la recopilación de sus apuntes de los años 90. La obra de Kertész es esencial para comprender al ser humano del siglo XX y del actual. Cuando se publicó Sin Destino en 1975, la novela por la que siempre será recordado y que habla de su paso por los campos de concentración y exterminio, pues este libro pasó inadvertido precisamente por la radicalidad de su visión, porque era intolerable, se alejaba de las grandes palabras y describía la experiencia en los campos como el despojamiento de la sustancia más humana del hombre. Todos recordarán el final de la novela en el que el protagonista, el adolescente judío protagonista, regresa a Budapest y todos, el lenguaje no es el mismo, los sentimientos no encuentran ninguna respuesta en la gente que se encuentra. Los tópicos con los que lo reciben no tienen nada que ver, insiste Kovačič, con su experiencia. Y él
quiere, y el autor quiere, igual que su protagonista, que las palabras reflejen la experiencia. Otro de los puntos fundamentales de la obra de Kertész es la consideración del significado de la Shoah como un mito universal y como cultura. En otro de sus libros, en Diario de la Galera, escribe: Auschwitz y lo que forma parte de ello y que no forma parte de ello hoy en día, se pregunta, es el trauma más grande del hombre europeo desde la cruz. En los años 90, en sus escritos, en sus ensayos, se percibía cierta esperanza de que hubiéramos aprendido las lecciones del Holocausto, pero últimamente, constataba que en el fondo nada había ocurrido de verdad seriamente que hiciera imposible otro Holocausto en el futuro. O sea que el autor Kertész no era nada optimista. Y volvemos a como habíamos empezado, hablándoles de la publicación de su último libro. Se llama La última posada y es el libro de su vejez. Y desde la editorial lo califican de su testamento literario y como la culminación de su obra. Estará en las librerías el próximo 6 de abril y nosotros intentaremos hablar del libro y del autor, de Imre Kertész, que descanse en paz, con el editor de Acantilado o con el propio traductor Adam Kovačič, que está, como todos, desolado, claro. Pues nada, desde Radio Sefarad un homenaje que, luego además tenemos un programa especial dedicado a la figura de este gran literato superviviente de la Shoah. Una gran pérdida la que presentamos hoy en las noticias culturales. Pero tenemos más, Raquel. Sí, tenemos más cortitas porque queríamos dedicarle todo el tiempo posible al fallecimiento del premio Nobel Imre Kertész, pero queremos recordarles que el próximo lunes 4 de abril a las 10 de la mañana se ofrece en el Victorio Macho Real Fundación Toledo una clase sobre la nueva pieza invitada que se va a poder disfrutar en el Museo Sefardí de Toledo. El cuadro es Vista de la Judería de Toledo desde el Tajo y este curso, esta charla, se encuadra dentro de los lunes al sol. Una hora más tarde, ese ciclo que ofrece el Museo Sefardí de Toledo. Una hora más tarde, sobre las 11, los alumnos del curso y medios de comunicación podrán asistir a la presentación oficial a los medios de este cuadro, Vista de la Judería de Toledo desde el Tajo, que podremos ver hasta el 15 de mayo en el Museo Sefardí de Toledo. Muy bien, de Toledo, Jordi, para terminar. Hablamos de amistad judío-cristiana, de estas relaciones entre judíos y católicos que alcanzaron un punto álgido con la declaración Nostra Aetate, de la que se celebra el 50 aniversario. Con motivo de este aniversario, el lunes 4 de abril a las 10:30 de la mañana en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid se realizará una mesa redonda bajo el título Los dones de Dios son irrevocables, 50 años de diálogo judeo-católico, en la que participarán el rabino David Rosen, director de Asuntos Interreligiosos del Comité Judío Americano, y el padre Florencio Sánchez, director del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria. Pues esa fecha redonda de la que les vamos a hablar mucho, todavía quedan muchos actos, esa declaración Nostra Aetate, 50 años y más actos que se suman a esa celebración. Raquel, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.